Mm, Saludos en los estudiantes de quinto año. Bueno, ahora nos toca revisar un tema que es muy frecuente en pediatría. Se llama parasitosis en pediatría. Ese es tema bastante importante, más que todo en nuestro medio, ¿no? Ustedes saben que es importante en todo el mundo y es una de las patologías más frecuentes. Es el tercero, según la OMS. Y es mucho más importante en países en desarrollo, como el nuestro, ¿no? Lamentablemente los niños son los más vulnerables y la pobreza es un desencadenante, por eso Latinoamérica, 80% está infectado. De acuerdo a un estudio, pucha, pero es un estudio pues del 90, no he encontrado otro estudio aquí en Bolivia y eso que han escrito hartas cosas, pero de acuerdo al piso ecológico, prevalencia de protozoos y helmintos, en la parte altiplánica 20%, ¿no? Y 10% de helmintos, en los valles 30% y helmintos 60%, y tropical protozoos 40% y 90% de helmintos. Este es un estudio de uno de los profesores de la facultad, igual por los 80 y 90, y este es más o menos el porcentaje entre el alto y alto Beni, donde, bueno, obviamente por el clima es mucho más elevado en Alto Beni, pero hay cifras interesantes en el alto, o sea, que también nos dice que está relacionado con la pobreza y obviamente los servicios sanitarios deficientes, ¿no? Las complicaciones, todo, que normalmente ustedes van a ver que va a la consulta porque no quiere comer o come poco, ¿no? Entonces, eso es un problema, pues, porque vienen por hiporexia, ¿no? O sea, no quiere comer, dice, pero sí come golosinas. Entonces, a veces uno tiene que ver y relacionar con malos hábitos de alimentación. Por ejemplo, si al niño se le da dulce o algo antes de comer, pues no va a comer porque no tiene hambre. Entonces, todo niño come por hambre. Entonces, 2 a 3 horas antes no debería ingerir alimentos para poder comer. ¿Y a qué niño pues no le gustan las, este, las golosinas, los dulces, chocolate? Entonces, no es propio de la parasitosis, pero bueno, en la cuestión del entendimiento de las personas, pues es así. Hay parásitos que pueden producir de una desnutrición, desde una leve a una grave. Otros parásitos, el tipo del Necator y Anquilostoma, anemia leve a grave. Hemos visto llegar del Alto Beni niños con hemoglobina de 4 de 5, ¿no? Y en algunos, o sea, como en la estrongiloiditis, muerte. O sea, es bastante importante todo eso, ¿no? Ahora, los parásitos son causantes de enfermedad, ¿no? Las condiciones ambientales como suelos húmedos, temperatura elevada, deficientes condiciones de saneamiento, agua potable y basura, pues son las condiciones propias para que haya este tipo de infecciones. La vida rural, ausencia de letrinas, no uso de zapatos es importante. La deficiencia en la higiene y la educación, costumbres alimentarias, como comer carne cruda, las migraciones. Y ahora se están viendo algunas infecciones que se presentan
mucho más severas por la inmunosupresión, ¿no? O sea, por el VIH y el SIDA. Podemos clasificarlos en dos grandes grupos, protozoarios y helmintos. Entre los protozoarios tenemos la Giardia y la entamoeba histolítica. Y los helmintos, la trichura, ascarilumpicoides, mucinares, enterovermicularis, strongyloides estercolaris. Esta no es una clase de parásito, sino que son dirigidos enfermedades específicas que ustedes van a ver y que ustedes van a tener que tratar algún momento. Como se dan cuenta, como se van a dar cuenta, pues la mayoría tiene un solo tratamiento, pero ojalá fuera que son todos con uno solo, ¿no? Pero en realidad a veces hay que hacer un análisis y hay que ver. Empezaremos por la giardia. En todo el mundo existe. Es una causa de diarrea, bien común, y no solo de diarrea, puede ser aguda, persistente o crónica. Y suele presentarse sus dos formas, trofozoito y quiste, ¿no? La forma infectante es cuando se presenta en la forma de trofozoito. La clínica es variable. Puede ser desde un dolor abdominal leve a moderado, hipodexia, fetidez fecal importante por la mala absorción de grasas, ¿no? Y a veces lo que más llama la atención es alimentación o alimentos no digeridos, no digeridos, o sea, aparecen restos alimentarios, es como si hubiera tragado inmediatamente, eso es por el síndrome de mala absorción, entonces los alimentos son eliminados así, y la gran fetidez por la abundante grasa por la mala absorción. Es el parásito más importante, como hemos dicho, en la cuestión de la diarrea. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Ahora están viendo ella en enzimo inmunoanálisis en heces. El ELISA también están haciendo, específico para Yardi. Y se ha visto que es mejor hacer este tipo de exámenes, pero también con coproparasitológico y a veces, o sea, por el tipo de dolor abdominal recurrente, hacen endoscopías y encuentran en el terotest o la biopsia, se ha llegado a encontrar giardia. Pero, o sea, obviamente no es pues la vía ideal, ¿no? O sea, yo no sospecho en giardia y le voy a hacer endoscopía, no es así, sino que a veces hay que seguir un protocolo de dolor abdominal recurrente y entonces se termina endoscopía y a veces solamente había sido una giardiasis, giardiosis, ¿no? Ahora le han cambiado. Entonces, eso es importante. La entamoeba histolítica. ¿Cuál es el agente? La entamoeba, ¿no? El reservorio es el hombre, el elemento infectante es el quiste y el habitat es el intestino grueso. La vía de infección es oral, el mecanismo de transmisión es contaminación fecal, ¿no? Entonces puede haber el ciclo largo o el ciclo corto. Grupos de riesgo, homosexuales, viajeros, migrantes y personas institucionalizadas, o sea, orfanatos, el ejército, ¿no? Etcétera. Una cosa muy interesante, la entamueva, pues, es una enfermedad, es nomás bastante grave. Se ha hecho varios estudios aquí en La Paz y se ha visto que la incidencia es muy poca. Y eso que son estudios serios del CDC de Estados Unidos. Y eso está, si nos ponemos a pensar, generalmente estos tienen complicaciones, pues. O sea, los amebomas en el hígado y en el cerebro. Y no, la verdad es que no hemos tenido esas complicaciones acá. Yo, es más, nunca he visto. Entonces, eso apoya a de que realmente no es una infección muy frecuente en nuestro medio. Si ustedes son un poquito
más curiosos, se van a dar cuenta de que muchos laboratorios también reportan la presencia de entamoeba histolítica. Pero les cuento que esto tiene relación con, hay una entamoeba dispar que tiene la misma característica que la histolítica. Entonces es confundido y lo reportan como histolítica y la verdad es que nos confunden. Es un gran problema. La dispar es, por ejemplo, saprófita, no produce ningún tipo de infección y complicación. Es más, no deberías decir tratamiento. Yo les digo, ocurre controversia porque lamentablemente, pues, cuando te reportan, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer tratamiento. Porque si pasa algo, pero aquí estaba el diagnóstico y usted no ha hecho nada. Entonces, es un gran problema. Es por eso que a veces les dan 2, 3 medicamentos, o sea, para cubrir esto. Entonces, no está bien, tampoco. Pero pues suele suceder, especialmente en las provincias van a haber médicos generales que metronidazol, cotrimoxazol y que se llama mebendazol, o sea, no, tampoco así, ¿no? Bueno, entonces esa es la explicación. ¿Cuál es la manifestación clínica de una entamueba? Diarrea con moco y sangre, pujo y tenesmo, ¿no? Hay dolor abdominal importante, poco apetito y los abscesos hepáticos y cerebral, como les había dicho. ¿Cuál es el diagnóstico? Coproseriado, una EIA, una lesión de la cadena de polimerasa en heces, rectoscopía, un raspado, colonoscopía, que nos resulta más útil en una perforación intestinal. Helmintos son nematodos intestinales más importantes transmitidos por el suelo. Ahí está la Santa Trinidad, el trío oriental, Ascaris, Trichuris y Uncinarias. Eso especialmente a la gente que se va a ir por el trópico, por el Alto Beni, van a ser la provincia, entonces ahí tienen que acordarse del famoso trío oriental. El ascaris es la geohelmintosis que más se diagnostica en el mundo. Son gusanos redondos que pueden medir de 25 a 30 centímetros y son 1.000 millones de infectados en el mundo, ¿no? Es más diagnosticado. Entonces, en este caso, tiene que haber, pues, nomás el ciclo de ¿no? La larva llega al estómago, del estómago tiene que pasar a, tiene que subir para poder penetrar y entrar al pulmón, ¿no? El síndrome de Loeffler. El ciclo de luz, me acuerdo que nos decían en parasitología, ¿no? Entonces, este es causante de neumonitis aguda, puede haber fiebre, eosinofilia y urticaria. A veces, después se vuelve a deglutir y ahí se forma el, 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 el gusano adulto y a veces pueden hacer ovillos y puede producir una obstrucción intestinal aguda. Y esto puede llevar a una invaginación intestinal, una mala absorción de proteínas. Mala absorción de proteínas, desnutrición. Entonces, todo eso ayuda. Cuando hay migración, puede haber grandes cantidades, pueden haber perforación por peritonitis secundaria, obstrucción de conductos biliares. Alguna vez nos han mostrado imágenes donde se ha encontrado un ascaris en el sistema hepático canalicular del hígado. ¿Qué hace ahí? No sabemos, ¿no? Pero ha llegado por migración. ¿Cuál es el diagnóstico? El copo parasitológico seriado y el mismo parásito, ¿no? Y también radiografía, a veces cuando hemos visto la presencia en abdomen ahí, en otro lado. Sí, el error más común es agarrar y viene el paciente con su gusano que lo ha escupido. ¿Y qué le pedimos? Cultivo y coproparasitológico, cuando ya tienen la evidencia, o sea, solo falta la confesión firmada por el gusano, pero no creo, pues, para iniciar tratamiento, ¿por qué no se inicia?
Bueno, son situaciones que se presentan, ¿no? A veces por ganar tiempo, me imagino que sucede esto. Uncinarias. Esta es la que lidera la lista de enfermedades tropicales. Es la causa importante de pérdida de sangre intestinal. Este va a conllevar una deficiencia de hierro, anemia y desnutrición. ¿Ya? Este es el caso que les decía, las uncinarias. Pues, llegan niños de Alto Beni con hemoglobina de 4, con hemoglobina de 5, grave, súper blancos, ¿no? Entonces, esto es más frecuente en climas tropicales y subtropicales. Y los dos que tenemos, el anquilostoma duodenal y el NECA americano. ¿Cuál es la clínica? Igual, ¿no? O sea, a veces pasan por la piel, llegan al torrente sanguíneo y en el lugar de entrada, pues presentan una dermatitis vesicopapular, ¿no? Se conoce como el prurito de la tierra. Después llega a, a pulmón, puede presentar una tos menos severa, una neumonitis. Luego llega hasta la tráquea, todo eso hasta arriba y es deglutido nuevamente al sistema gastrointestinal donde adquieren la forma adulta y ahí presentan dolor abdominal, náuseas, vómitos, una diarrea y una eosinofilia marcada. Luego de unas 10 a 12 semanas muestran signos de síntomas de anemia ferropénica y desnutrición. Y en los casos crónicos ya pues adquieren la clorosis, que es la coloración amarillo verdoso del cabello, no de la piel. El diagnóstico es por la neumonitis, tos sibilancias, unos rayos X, un infiltrado intersticial, punto de entrada puriginoso en la planta de los pies y un copro parasitológico seriado. El trichuris trichura. Geolminto es el tercero en frecuencia en forma de látigo. Ahí está la imagen. Habita en el ciego y en el colon descendente. Esto es más frecuente en preescolares y escolares. Se han descrito dos síndromes clínicos, uno de disentería con la trichuris, deposiciones con moco y sangre, pujo y tenesmo, y pueden complicarse con prolapso rectal e invaginación intestinal. Sí, pues cuando a veces los niños vienen con prolapso, eso se reduce y la primera causa es pensar en una parasitosis en trichuris. Puede haber una colitis, o sea, diarrea, dolor abdominal, desnutrición, retraso del crecimiento. Y en cronicidad puede haber obstrucción intestinal y perforación del colon. Enterobius, o también conocido como oxiuriasis, ¿no? Es la infección helmíntica más importante en las regiones no cálidas. No es dependiente de la pobreza. Se hace crónico por reinfestación, por autoinoculación. Eso nos decía, a veces la empleada se rasca y empieza a contaminar al resto de la familia. Por eso es que no es dependiente de la pobreza, sino de la mala higiene. Y a veces se ha visto que las empleadas pueden contagiar al entorno familiar donde trabaja. Lo más característico es el prurito anal, son asintomáticas y por migración aberrante pues, a veces pueden producir vulvovaginitis. ¿Cuál es el diagnóstico? La técnica de Graham, ¿no? O la cinta de tela adhesiva. El Strongyloides estercoralis, común en el área tropical y subtropical. La prevalencia es 12.5%. Solo hembras adultas habitan en el intestino. La eosinofilia es asintomática. Y a veces cuando hay proliferación, puede haber una infección generalizada. Hay invasión de enterobacterias de células gran y puede producir un shock séptico, especialmente en pacientes inmunocomprometidos. ¿Ya? Entonces, cuando hay invasión de la piel, puede haber la larva migrans currens, o sea, son trayectos urticariales tortuosos y prurinígenos.
sobre todo en el abdomen inferior, muslo y nalgas. Cuando hay invasión gastrointestinal, dolor abdominal, vómitos, diarrea, esteatorrea, enteropatía, pérdida de proteínas, desnutrición proteico-calórica. La infestación mortal por su capacidad de replicarse dentro del huésped y causar la hiperinfección fulminante. Son pacientes que llegan hasta terapia y llegan a fallecer. El diagnóstico coproparasitológico seriado y una eosinofilia importante. Bueno, hay que hablar nomás de teniosis, ¿no? Una parosis intestinal, cosmopolita, se desconoce su frecuencia y tenemos la Solium y la ceginata que tienen relación con el ganado vacuno y el ganado porcino. Generalmente son asintomáticos y a veces puede haber trastornos del tejido celular subcutáneo, músculos, ocular o sistema nervioso, ¿no? Se ha visto a veces, bueno, por las complicaciones, convulsiones, pero eso no es por la teniosis. El coproparasitológico, serología para ELISA, EIA, imagenología TAC y biopsia, ¿no? Pero esto es con la cisticerco, que es la contaminación por el huevo, ¿no? O sea, que se vuelve larva. Y ese periodo larvario, pues es donde se va a alojar en músculos, ojos y sistema nervioso. Entonces, a veces se encuentran esos puntos de cisticercos y llegan a debutar con convulsión. Entonces, se le hace un tratamiento y, bueno, ya ha pasado tanto tiempo que ya no hacen tratamiento. Tampoco se puede operar ni nada. Entonces, viven eso. Lo más, lo más complicado, nunca he visto, pero es tener un cisticerco en el ojo. Entonces, teniasis y cisticercosis, ¿no? La teniasis es por consumo de larva y la cisticercosis por huevo, el huevo del parásito. Una que es muy frecuente cada vez porque estoy viendo más casos que han reportado en los hospitales es la hidatidosis quística, especialmente con el Echinococcus granuloso, ¿no? Em, es de amplia distribución, más o menos se ha visto que en el niño había de 8 a 10 casos, huéspedes definitivos son los perritos. La incubación puede ser meses a varios años, es asintomático y cuando presentan síntomas, cuando alcanzan el quiste casi 10 centímetros. Hay hepatomegalia, crecimiento terrible, dolor, ictericia, porque hay compresión de los canalículos, tos, disnea, hemoptisis, vómica, ¿no? El tratamiento, o sea, el diagnóstico es casual por radiografía o ecografía, y ahí ya le hacen las pruebas serológicas de inmunoelectroforesis y ELISA para Echinococcus y encuentra. Entonces ahí ya se hace un escaneo con la tomografía computarizada de la resonancia magnética y se encuentran quistes. En una ocasión, me acuerdo cuando yo era residente, ha llegado un niño y lo que más llamaba la atención era la hepatomegalia. El hígado era duro y era grande. Bueno, lo internamos con un tumor hepático en estudio. El niño no tenía dificultad respiratoria, pero al ser tumor, entonces uno tiene que hacer el protocolo y le tomamos una radiografía de tórax, cuando todo el pulmón derecho velado, todo era blanco. Ujú. Entonces, nos ha, pues nos ha confundido mucho eso. Luego hemos hecho al día siguiente una ecografía y eso era lo que hacía la hepatomegalia. Tenía dos quistes en hígado y cuando se ha hecho una punción y se ha sacado líquido de los pulmones,
Se ha hecho patología, se ha visto la presencia de los cólex en ese líquido, pues habían sido 3 quistes gigantes que prácticamente han destruido todo el pulmón. Cuando lo han operado, yo he entrado de curiosidad, porque yo no soy cirujano, pero he entrado esa vez desde accidente, era para ver, y han sacado 3 quistes gigantes y prácticamente han dejado un esbozo de pulmón. Entonces han tenido que hacer prácticamente una hemo, o sea, una neumonectomía derecha. No había pulmón rescatable. Entonces ha sido un caso bastante interesante, ¿no? Cada vez van cambiando los medicamentos. Este es lo último del 24, pero no cambian así en forma estrepitosa, o sea, o muy, o que sea muy importante. Entonces, ahí tenemos las diferentes patologías y tenemos ahí las de primera elección y las alternativas. Y esta vez, otra vez, tenemos que para las yardeosis, la nitazoxanida es el elemento de elección, ¿ya? Pero esto se da de 1 a 3 años, 100 miligramos dosis BIT, o sea, 2 veces al día por 3 días. Cuando tiene de 4 a 11 años son 200 miligramos BIT 3 días y a partir de 12 años 500 miligramos dosis BIT por 3 días. Entonces, aquí, pese a que hemos sacado un libro pediátrico, ustedes saben que para pediatría siempre es kilodosis, en este caso ya viene así. Entonces, acuérdense, nitazoxanida de 1 a 3 años, 100 miligramos. Y viene el jarabe de 100 miligramos. O sea, el jarabe, una cucharilla cada 12 horas durante 3 días. Para niños de 4 a 11 años vienen las pastillas de 200 miligramos, entonces hay que darle una pastilla cada 12 horas por 3 días. Y para mayores de 12 años ya vienen las tabletas. Para adultos, como dicen, 500 miligramos. Entonces, 500 cada 12 durante 3 días. Las alternativas sigue siendo el metronidazol. O sea, miren, a veces hay años que ponen al metronidazol como principal y a la nitazoxanida como alternativa y como ahora el año pasado ya han cambiado, ¿no? Antes incluso era la furosolidona, era el tratamiento de elección, pero ahora está como una alternativa. Y a veces cuando es difícil el tratamiento, pues pueden utilizar la quinacrina. Eso está volviendo. A veces hay casos bien, bien complicados. Miren, metronidazol, albendazol, paromomicina, que son las alternativas. ¿Está bien? Entonces, eso. La mebiosis, siempre el metronidazol. Incluso van a encontrar en leve, moderado y grave. Por eso es que la 35 a 50. Generalmente prefieren 35 miligramos kilo día en niños con infección leve, 40 moderada y 50 la dosis máxima para infecciones graves, ¿no? También se puede utilizar el tinidazol o la paromomicina, el yodoquinol y la diloxanide. O sea, la mediasis es importante. En México, por ejemplo, es importante y ahí se ven los abscesos hepáticos y los abscesos cerebrales. Como alternativa tenemos la nitazoxanida en la misma dosis que habíamos dicho y la paromomicina y el yodoquinol. La trichuriosis albendazol, que ahora es la alternativa de 400 miligramos vía oral durante 3 días en todas las edades, o mebendazol a 100 miligramos BIT durante 3 días o 500 miligramos en una sola toma. No por 3 días. Para la trichuriosis, la ivermectina, la ascaridiosis, albendazol y mebendazol,
y alternativas, la ivermectina y la nitazoxanida. Esto es importante que se acuerden, cuando hay datos de obstrucción intestinal, se debe utilizar la piperacina. En uncionareosis, albendazol y mebendazol o el poamato de pirantel. Oxiureosis, mebendazol, albendazol y poamato de pirantel. Estrongiloideosis, ivermectina, es el tratamiento de elección. Puede ser albendazol el alternativo. Y en síndrome de hiperinfección deben ser tratados con ivermectina por 7 a 10 días. Teniosis, el praziquantel de primera elección, y la niclosamida y la nitazoxanida. Antes la niclosamida era de primera elección, pero como han visto van cambiando. De aquí a 2 años, ¿cómo será? Pero no va a variar mucho, o sea, se van a mantener los mismos medicamentos. Y la neurocisticercosis, albendazol, de 10 a 14 días, con esteroides, prednisona o desametasona, una semana. Es el plus con dexametasona. Y el quiste hidatídico, que tiene que ser primero quirúrgico y en el posoperatorio albendazol, de 1 a 6 meses. Debe ser administrado para disminuir la recaída al menos 2 años con monitoreo. Y hay que iniciar el tratamiento 4 a 30 días antes y continuar un mes después de la cirugía. Entonces, eso es lo que se presenta. ¿Mm? En parasitosis. Ojo que no es una clase de parasitología. Por eso no hemos hecho hincapié en el ciclo vital, pero sí hemos hecho más que todo un recorrido en la clínica y en el tratamiento. Y en algunas consideraciones que se puedan ver. Bueno, muchas gracias por su atención.